lado para no ser tan incisivos en un tema que es la incredulidad. Y estamos en la porción de Mateo capítulo 20, versículo 25, donde, desde el 24 leamos, donde el Señor, yo les anticipo un poquito, ya se ha presentado delante de los otros discípulos. Ya las mujeres fueron al sepulcro y echaron un vistazo y se dieron cuenta que había resucitado. Ya unos ángeles les dijeron a ellas, el que buscan no está aquí. Bueno, han sucedido una cantidad de acontecimientos previos a lo que vamos a leer para que nosotros tengamos como una claridad en lo que está sucediendo, ¿correcto? Entonces dice la porción, Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Padre Celestial, ponemos esta palabra delante de ti. Es tu palabra, que es la verdad. Que tu Espíritu Santo tome de lo tuyo y nos lo dé a conocer, Señor. Y obra, danos entendimiento y sabiduría. Que no seamos hablando por nuestra propia cuenta, sino que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe. Te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por favor, tome asiento. He titulado esta predicación con un texto bíblico. Crea en la obra del Padre. Y yo creo que, igual que a Judas, igual que a Pedro cuando le niega, le está sucediendo lo mismo a Tomás, que le estamos tirando piedras es a Tomás porque específicamente esta porción está hablando ¿de quién? De Tomás. Entonces, siempre que predicamos, me incluyo, hablamos de la incredulidad de Tomás. Quiero recordarles que la forma en que Satanás actúa en nosotros es que pone un velo para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y sobre quiénes puede ser victorioso Satanás? Ahí dice, sobre los incrédulos. Entonces, si yo me convierto en un incrédulo, pues le estoy dando toda la potestad a Satanás de que obre en mí y que me aparte de mi Señor. ¿Sí me hago entender? Muchas personas se han perdido y muchos se perderán y muchos se están perdiendo precisamente por eso. Porque han creído, pero no todo. O han creído una cosa y no han creído en otra. Y yo diría que que Tomás está representando aquí en este momento la iglesia del Señor. Y no solo Tomás, sino todos los discípulos, porque realmente cuando el Señor Jesucristo hace esa oración preciosa en Juan 17, Él está clamando al Padre por los que me diste, no por los que están en el mundo, sino por los que tú me diste. Por estos. ¿Y quiénes son estos? Él ora por los 11. No ora por 12, sino por 11.
Porque ahí también dice, no oro por Judas, que se perdió porque era necesario que se perdiera, redundante, para que se cumpliese ¿qué? La escritura. Entonces fíjese que esto es una situación que está sucediendo dentro de la iglesia del Señor. Y le dice el Señor a Tomás, no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Alguien me dijo un día, no, lo que pasa es que la Biblia se contradice porque Jesús en Juan 17 oró por sus discípulos y ahí dice que ellos habían creído. El problema es que no estamos leyendo bien. Y sí, efectivamente, como dije anteriormente, el Señor oró por ellos. Y vamos un momentico a revisar esta porción para entender qué fue lo que ellos habían creído. Juan 17, versículo, leamos desde el 6. ¿Ya lo tienen? Dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ya guardaron su palabra, es decir, que habían escuchado y la tenían ¿dónde? En su corazón. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y ojo, aquí está la porción. Y han creído que tú me enviaste. Entonces fíjense que el Señor sí les dice que han creído. Pero ¿qué es lo que han creído? Que Jesús vino del Padre. Y esto es un lío porque usualmente el ser humano, usualmente el ser humano generalizamos, ¿no? ¿Sí? Hay quienes dicen todos los días llega tarde y es la segunda llegada tarde, ¿no? Ah, es que usted siempre llega atrasado. Llevo 2 días llegando atrasado. ¿Sí me explico? Porque generalizamos. Ahorita tenemos un conflicto internacional porque tenemos una persona que nos representa y entonces afuera, en el exterior, todo el mundo puede pensar que todos los colombianos somos el pensamiento de esa persona, ¿cierto? Y entonces, ¿quiénes estamos quedando mal? Pues todos. O si estamos quedando bien, ¿somos quiénes? Todos, porque no dicen el 33% de los colombianos y el 67%, no, dicen los colombianos. ¿Por qué generalizamos? Bíblicamente también lo tomamos de esa forma. Entonces, quiero anticiparles 2 cosas. La primera, que ser incrédulo mata el alma. Si usted no cree, lo siento mucho, pero el Señor dice en Juan 3:36 que el que rehúsa a creer en el amor del Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es como decíamos cuando estábamos en el colegio y uno se cambiaba de equipo, ¿no? Ay, tan voltearepas, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Pues no, aquí no se puede. O creemos o no creemos. Ese cuentico de que es que yo creo a mi manera tampoco es. Es que yo creo un poquito, tampoco es. O usted cree 100% en el Hijo del Hombre, en Jesucristo, en la obra del Padre. Si usted no cree, lo siento mucho, pero usted se puede estar ¿qué? Perdiendo. Nosotros, para poder entender qué es lo que vamos a hacer, hoy, por ejemplo, nosotros vamos a tomar la Santa Cena del Señor. Y esto es un espacio maravilloso, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, esta es la sangre del pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para el perdón de pecados. Hoy tomamos la cena
Y deberíamos tomarla cada 8 días. El lío es que se nos alarga. Pero de verdad, esto es un tiempo sublime, porque es mandamiento de Dios, es mandamiento del Hijo. Y hoy vamos a tratar un poquito a profundidad qué significa tomar la cena del Señor. Y realmente, ¿qué es tomarla indignamente? Les voy a resumir de una vez qué es tomarla indignamente. Es no creer en Él. Usted, no creyendo en Jesús, tomar la Santa Cena. ¿Para qué? Igual que el bautismo. Si usted no cree, ¿para qué se bautiza? ¿No ve que se vuelve esto es en un rito? Y eso no sirve para nada. Eso no da vida. Entonces, es muy importante entender estas palabras cuando el Señor dice, esta es la sangre del pacto. ¿Y a qué se refiere con el pacto? Pues sencillo, en el Antiguo Testamento había un pacto hecho ¿con quién? Con Moisés, en el monte Sinaí. Y el pacto de Moisés tenía varias características. Una es que era un pacto en la carne. Y los sacrificios eran sacrificios físicos. Y el cordero se sacrificaba y se derramaba la sangre del cordero. Y esta sangre era esparcida entre todos los pecadores para limpiar los pecados, dice ahí el libro de Hebreos, de la carne. Porque esta sangre no servía para limpiar los pecados del espíritu. ¿Sí me hago entender? Ya vamos a leerlos. Dice que por la ley, todas sus leyes estaban escritas en tablas de piedra, pero ahora sus leyes, ahora hay una nueva ley. Yo siempre tengo que hacer así. ¿Y por qué repito tanto esto? Porque en esta diferencia entre la ley y el evangelio se está perdiendo muchísima gente. Porque ahora estamos bajo la gracia, pero terminamos haciendo las cosas de la ley. Pensamos que podemos ganarnos la vida eterna haciendo cosas físicas, humanas, y pensando que yo me puedo salvar a mí mismo. Lo que decíamos en la clase, a veces en las iglesias los pastores hemos cometido el error de decirle a la persona, venga y preséntese limpio delante del Señor. Y resulta que ese es un error, porque el Señor quiere que usted se presente tal y como está. Y la verdad es que el que lo limpia a usted es Jesucristo. Él es el que lo limpia. Si usted piensa que usted puede llegar aquí limpio por sus propios medios, porque usted es santo, porque usted lo logró por su esfuerzo físico, pues está equivocado. ¿Por qué? Porque nadie se puede salvar a sí mismo. Y si usted piensa que se puede salvar a sí mismo, por demás murió Jesucristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Esa es la forma en que es. Entonces, habían sacrificios de carne, pero ahora entendemos que esos sacrificios no quitan los pecados del espíritu, y la única forma en que nosotros podemos ser limpios de todos nuestros pecados, ¿cuál es? Por medio de nuestro espíritu y por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Es la sangre, por medio de ese sacrificio maravilloso que él hizo en la cruz, derramó su sangre para que usted y yo nos presentemos limpios delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado. La Biblia dice que todo lo que ocurrió en aquel tiempo, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, que la ley era ¿qué? Una sombra, no la verdadera imagen. Hay otra versión que dice, era un tenue anticipo de las cosas que habían de venir. Otra versión dice, era un tenue anticipo de la verdadera realidad o de la verdadera ¿qué? Bendición. ¿Sí? ¿Alguien tiene una versión diferente? Hebreos 10:1.
2. 4. En PDT, en cualquier versión. En Nueva Traducción Viviente dice: el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. ¿Qué más? ¿Era un tenue qué? Anticipo. Apaga el micrófono. Entonces fíjese que ya la verdadera realidad, la verdadera bendición ya vino. ¿Quién es? Jesús. Dice, una vez venido Cristo, ya no estamos bajo la ley. Y aparte de todo eso, la Biblia también enseña que todo lo que sucedió en la ley era una maqueta, era una imagen de la verdadera realidad. El tabernáculo no era el verdadero tabernáculo, sino que ahora hay un verdadero tabernáculo que es ¿dónde? El cielo mismo. También dice que había una Jerusalén terrenal, pero ahora hay una Jerusalén ¿qué? Celestial. Se sacrificaba el cordero y se derramaba su sangre. Ahora el cordero es ¿quién? Jesús. Yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así de sencillo. Él es y no hay otro camino. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros leíamos el Salmo 78, ¿cierto? Pero no lo pudimos leer todo porque es muy largo. Pero este salmo está recordando todo lo que hizo Dios por el pueblo de Israel en la ley. Y ustedes se meten en esos problemas y yo tenía que ir a salvarlos, los saqué de Egipto, los pasé por el mar y empieza a hacer un recorderis de todo lo que Dios hizo por este pueblo, que era un pueblo ¿qué? Contumaz y rebelde. Y ustedes blasfemaban de mí y yo les envié aves del cielo para que comieran y ustedes hablaban a mis espaldas y yo les envié maná del cielo que los sustentaba, ¿cierto? Y lea el Salmo en la casa y va a ver cómo el Señor está como recordándoles, pero también les está llamando la atención, porque el pueblo siempre fue un pueblo que contumaz y rebelde. Y les decía, y yo los salvaba de esta, y los salvaba de la otra, y les ayudaba con esto, y los guiaba. Mejor dicho, ¿qué no hizo Dios por ese pueblo? Lo triste de esto, y lo que yo quiero decirles hoy con respecto, es que lo que estaba haciendo ese pueblo, nosotros lo estamos haciendo el día de hoy. Realmente nosotros somos muy, muy desobedientes. Porque este pueblo contumaz y rebelde no tenía el Nuevo Testamento. Ellos estaban caminando por fe. Y Moisés los estaba guiando. Y los profetas caminaron por fe. Pero nosotros, teniendo las Sagradas Escrituras, teniendo el Nuevo Testamento, teniendo el testimonio de Jesucristo, no estamos haciendo. Nosotros venimos al culto y pensamos que con eso ya cumplimos todo. Y resulta que el culto es lo que dice la Biblia, es la reunión de los santos. ¿Y qué hacen los santos? Predican, van a las casas, llevan el evangelio, ayudan al uno, ayudan a la iglesia. Es una iglesia que tiene que moverse, que tiene que ser activa. Pero nosotros estamos pensando que la iglesia solo es un lugar donde nos congregamos y para de contar. Y dentro de 8 días volvemos y pensamos que todo lo tenemos. Y resulta que muy probablemente, lo siento mucho, muchas personas que asisten a la iglesia están pensando que van a ser salvos y realmente no. ¿Por qué? Porque no han creído. Y la pregunta que yo les voy a hacer, ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer? Mire, el Señor es muy claro en su mandamiento. Ya vamos a ver muy bien y lo vamos a leer todo para que no quede ninguna duda de qué es lo que la iglesia tiene que entender. Entonces fíjese que habitaba algo y habita hoy en día dentro de la iglesia algo que se llama ¿qué?
incredulidad. Mire conmigo, Lucas 24. Lucas 24, 19. Ese bebé está precioso. Y le gusta charlar. Lucas 24, 19. Estos son discípulos de Cristo. Y Jesús va con ellos caminando en el camino a Emaús. Ya hemos hablado mucho de esto, pero es importante que lo entendamos. Y en el versículo 19, Él les pregunta, ¿no? Ellos no saben que es Jesús con el que están caminando, ¿cierto? Y les dicen, entonces le digo, el Señor les dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y dice ahí, y ellos le dijeron, ¿sí tiene el versículo 19? Estamos hablando de Jesús Nazareno, que fue ¿qué? Varón, profeta, poderoso en obra, en palabra, ante Dios y ante todo el pueblo. Pero no están reconociendo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. No lo están reconociendo. Y ellos sí están diciendo que sí, fue enviado de Dios. Tal y como está escrito por el mismo Señor Jesucristo en Juan 17. Están creyendo que Él fue enviado de Dios, pero también creían que Moisés había sido enviado de Dios. También habían creído que Abraham había sido enviado de Dios. Entonces ellos lo estaban situando en el mismo nivel de cualquier profeta. Terrible. Y eso es lo que están haciendo muchas congregaciones. Creen en Jesús, pero creen que Él es. Hay una congregación que dice, el verbo, alguien que me recuerde Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esa congregación decía, y el verbo era un Dios. Con ese ya no es más. Porque la Biblia dice que hay muchos dioses. De hecho, Satanás es ¿quién? El Dios de este mundo. Entonces, la iglesia está perdiendo el año. Porque necesitamos predicar la verdad. ¡Ojo! Entonces era varón, poderoso, excelente, todo eso, ¿cierto? Y el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Se da cuenta que está en pasado? Él era, o sea, ellos ya habían perdido ¿qué? Toda esperanza. Juan 2:23. No estaban creyendo. ¿Era solo Tomás? Cuando las mujeres salen de allá y no lo encuentran, le dicen a ellos tampoco habían creído. Dice ahí, Juan, ¿qué? 2:23. Y estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, mire lo que dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y mire lo que dice del Señor. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del nombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Habían creído, pero Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo de todo corazón. Y eso nos pasa a nosotros en la iglesia. Estamos creyendo unas cosas sí, otras cosas no. ¿Y saben qué? Dice la Escritura que el Cordero había que, voy a decir la palabra como es, el Cordero había que tragárselo todo. Y en la predicación, en el púlpito, los pastores dicen, ay no, esto no lo predico porque de repente la gente no vuelve. Ay, esto sí, porque esto los va a motivar. No, la predicación debe ser ¿qué? Todo el Cordero, las vísceras, las tripas, todo, la cabeza, las patas. Y dice la Escritura que lo que no se comieran había que quemar. No dejar nada para el día después. ¿Se acuerdan el maná del cielo?
Ellos salían el día sábado a recoger para que el domingo tuvieran mucho. Y eso que recogían de más, se les apichaba, salían gusanos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos ir adelante de Dios, ¿no? Hacer lo que a nosotros nos parece. Qué negocio tan bueno, es gratis. Recojamos harto el sábado para tener más el domingo. No, con Dios no se puede. Se apichaba. Dice la Biblia que les salían, ¿qué? Gusanos. Pan del cielo les envió. Y ojo lo que vamos a ver ahorita. Dice más adelante. Bueno, voy a hacer la pregunta de una vez, que ustedes ya la tienen. ¿Se puede creer en ciertas cosas y en otras no? Total. Hay gente que cree. Mire Mateo 24. Lo que pasa es que allí sí está el Señor, porque allí sí suceden cosas. Allí sí se mueve el Espíritu Santo. Allí sí se ven los milagros. Y la gente se va por eso. Y saben que por ahí hay un médico que se murió hace muchísimos años y se llama José Gregorio Hernández y hace milagros. ¿Cierto? Y así, mis hermanos venezolanos me han contado de todos esos demonios que hay por allá y hacen milagros. Y la palabra me lo está diciendo en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún, voy a decir escogidos, pero voy a decir a la iglesia del Señor. Y va a venir y lo van a engañar a usted. O quizá a mí. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos. Es que allí sí se hacen milagros. Allí sí la gente sale sana. Sí, tenga cuidado. Tenga cuidado porque Satanás también sana. ¿Sabía eso? Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. Profetas. Entonces se van a parar aquí y les van a predicar un evangelio ¿qué? Diferente. Anoche tuvimos una clase espectacular y hablábamos precisamente de eso. Y se van a parar en el púlpito. Y se están parando en los púlpitos. Pruebe a Dios, lánzate. ¿Sabe quién le decía así al Señor Jesucristo? Lánzate. Satanás, lánzate. Y la gente corre y se llenan los lugares y están así. Y les pregunta a uno, ¿qué es la vida eterna? No, pues después que nos muramos. No, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Les pregunta a uno, ¿qué es la voluntad de Dios? Y dicen, no, pues buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué es lo bueno, qué es lo agradable y lo perfecto? Que ninguno se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Les pregunta a uno, ¿qué es el Evangelio? Marcos, Lucas, Juan. El Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y no estoy hablando de que repita versículos porque sí, sino que sean parte de usted, que usted entienda que es por su sangre. ¿Entiendes? Es el Evangelio. La mitad del Evangelio es esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y no es ese Cristo que ponen en una cruz que a uno lo mira y le da tristeza verlo ahí. No, nuestro Señor resucitó y con Él nosotros todos los que hemos creído y tenemos la garantía de la vida eterna. Porque Él vive. Él no está muerto. Él vive. Murió para salvarnos. Ahora tenemos vida. Por eso necesitamos entender en qué debemos creer. Entonces no se puede creer parcialmente. No se puede creer parcialmente. Fíjese que la Biblia nos habla de
los judíos que habían creído en él. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: sí, vosotros permanecéis en mi palabra. O sea, si ellos obedecen todo lo que él está diciendo, si permanecen, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces ellos no eran discípulos. Y anoche llegábamos a la conclusión de que ser discípulo no es solamente llegar y aprender. Ser discípulo es obedecer al Señor en todo. ¿Y qué hacía el Señor con sus discípulos? Los enviaba de dos en dos. Y ellos predicaban, sanaban enfermos y enseñaban la palabra. ¿Sí era así? No, perdón. 3 cosas hacían siempre. Echaban fuera demonios, sanaban enfermos y les predicaban el evangelio. Entonces los discípulos no es solo estar ahí sentado y escuche palabra y no hacer nada. Un discípulo actúa, obra, cumple lo que su Señor le está diciendo que haga. Y esa es la labor de cada uno de nosotros. Pero no ve que no estamos creyendo. Mire lo que dice aquí, Marcos 16, 8 al 16. Esta es la porción que no está en Juan y por eso quiero compartirla con ustedes, porque ahí nos certifica el Señor de que no solo era lío de Tomás. Dice Marcos 16, espero que se haga la porción porque si no se me trocan los cables. Desde el 8 al 16, dice así. ¿Ya lo tenemos? Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, bueno, lo habían encontrado vacío, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, quien había echado 7 demonios. Yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Y ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Ellos quiénes son? Los 11, fíjese. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en el camino yendo al campo, lo que acabamos de leer del camino de Emaús. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. ¿Pueden creer? Jesús caminó con ellos, les reveló todas las cosas, les contó todo lo que había hecho por la ley y por los profetas. Lean Marcos 24 completo, léanlo. Y aquí dice que ellos ni aún así creyeron. Y finalmente se apareció a los 11 mismos. Y estando con ellos sentados a la mesa, mire lo que hace Jesús. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Es lo mismo que nos está pasando hoy en día, iglesia. Tenemos que despertar, tenemos que reaccionar, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y tenemos que creer en lo que tenemos que creer. ¿Sabe qué tenemos que creer? Jesús se los dijo. Juan capítulo 6. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? ¿En dónde yo puedo consolidar todo el mandamiento del Señor? Juan capítulo 6. Si ustedes leen el capítulo completo, que es uno de los capítulos más hermosos que puede haber, les cuento, ¿no? Las multitudes seguían al Señor. Y Él les estaba predicando y los discípulos estaban preocupados porque tanta gente vinieron de lejos, venían con sus esposas, con sus niños, venían enfermos, venían a que los sanara. Todo el mundo seguía al Señor. Imagínense, habían solamente 5,000 hombres, comieron, dice la Escritura, sin contar mujeres y niños.
Y ya él había hecho algo similar donde habían comido creo que 4,000. ¿Sí me hago entender? No era la primera vez. Y lo seguían y él se les vuela, ¿no? Él se les vuela, se les voló, se les fue, se les cruzó el río y toda la multitud dice que lo estaban buscando. ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está? ¿Sabe qué era lo que ellos estaban buscando? Estaban buscando un líder que les llenara la barriga, que les sustentara su necesidad física. ¿Sí? Y no solo eso, querían traerlo y ponerlo como rey, aquí en la tierra, terrenalmente. Y dice ahí, por no leer todo, léanlo en la casa, el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que venían para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, se fue solo. Esta no es la casa de reinado que el Señor estaba buscando. No buscaba un reinado terrenal. El reinado de Él es celestial y por siempre. Pero tenía que ser, ¿qué? A su tiempo. Y finalmente cuando ellos lo encuentran, miren lo que sucede. Leamos pues desde el versículo 25, 6, 25. Y vamos a leer todo. Y vamos a ir parando para que usted entienda hoy qué es lo que Dios quiere que usted crea, qué es lo que el Hijo quiere que usted crea, qué es lo que el Padre quiere que usted crea. Dice ahí, versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes se llenaron su pancita y ya están chévere. Ahora me buscan por eso. Dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque señaló Dios el Padre. ¿Se acuerda? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Dije bien? A Él oíd. ¿A quién tenemos que escucharlo? A Él. Entonces, ¿sí entendieron esta parte? Ustedes vienen para que yo les llene la barriga. Ustedes no vienen por la comida, el alimento espiritual que yo les voy a dar. El alimento espiritual es comunión íntima con el Señor. Eso es. Y resulta que el versículo 28, ellos responden. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Iglesia, hágase esa pregunta. ¿Qué debemos como iglesia hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dios dio mandamientos, tenemos que ponerlos en práctica. Y aquí lo dice el Señor. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Jesús. Todo lo que el Señor dijo, esa es la fe, que todo lo que salió de su boca es, dice la Escritura, es la verdad. ¿Y cuál es la obra? Porque ellos le preguntan, bueno, creemos en Él, pero ¿cuál es la obra? Y ahí lo dice. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Y el mismo Señor vuelve y le responde. Perdón, falta la mitad de la pregunta, el 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Y qué pasó con estos personajes? Murieron, ¿no? Entonces, ¿ese pan funcionó o no funcionó? Parece que no. Porque ¿qué dice el Señor ahí? Y Jesús les dijo, mire la respuesta del Señor. ¿Cuál es la señal?
¿Cuál es la hora del Señor? Ahí está toda la respuesta. De ahí en adelante está toda la respuesta. Lo voy a leer yo, pero léalo en su casa y revíselo en su casa. Y si quiere, coja otra versión y lea otra versión. Pero usted necesita ser transformado por la palabra del Señor y tiene que sentarse y meditar con el Señor, arrodillarse delante de él y decir: Señor, yo creo en lo que tú has dicho. Dice, ¿cuál es la obra de Dios, iglesia? Que creáis en el que Él ha enviado. Eso es todo lo que usted tiene que decir. Pero creer de todo su. Versículo 36. Jesús les dijo: de cierto, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Sí fue así, ¿cierto? Y dice, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Tremendo. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? Hoy vamos a tomar la cena. Hoy vamos a beber el vino. ¿Qué dice? ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. ¿Quién le da la vida al mundo? Jesús. Y hoy está aquí en esta mesa. Haced esto en memoria de mí. Este es el pacto en mi sangre. Por eso hablamos de la ley. Porque el nuevo pacto en su sangre es que en Cristo hay perdón de pecados. Y que esos pecados los echará al fondo del mar. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ese es el pacto. No me acordaré más de sus pecados y de sus transgresiones. Como decía mamá, borrón y cuenta nueva. Es más, mejor, borrón y no hay más cuenta. Porque aquí lo que vale es su sangre. Y dice ahí, sigamos leyendo, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Está dispuesto usted a creer? ¿Usted está dispuesto a que Dios quite esa sed? ¿Usted está dispuesto a que jamás sienta hambre? Y mire, la gente se suicida siendo millonaria, teniendo todo en el mundo. ¿Por qué? Porque hay algo que le está faltando. Eso es todo lo que falta. Pero no lo entiende, porque no se está predicando el evangelio. La juventud, la cantidad de jóvenes que hoy en día se están suicidando porque ya no existe Dios en sus vidas. Apartados totalmente de Dios los jóvenes. Alguien dijo, no, es que sacaron el evangelio de los colegios, de las escuelas. Mentira, nunca lo han dejado entrar. ¿Dónde nos enseñaron alguna vez? ¿Cuándo nuestros hijos llevaron la Biblia a la iglesia? Jamás. Y yo le diría a los gobiernos, no se lamenten. En Estados Unidos están llenas las prisiones de personas que cometieron delitos. Pero en el colegio no se les predica el evangelio, pero en las cárceles usted sí encuentra un Nuevo Testamento. No es necesario que enseñemos al niño, dice la Escritura. Al niño hay que enseñarlo, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará, no se perderá. Necesitamos, mire, esa criatura lo voy a tomar de ejemplo. El espíritu de él no tiene edad. Él está escuchando lo que estamos hablando. El espíritu no tiene edad porque es heredado de Dios. Ahí él está recibiendo palabra. El hombre que está en coma, vino alguna vez una amiga y me dijo, mi hermano se accidentó contra un poste y está en coma, pero estoy triste porque él no creyó. Y le dije, pues vaya y predícale, porque el físico está ahí en coma, pero su espíritu está ahí. Predíquele, háblele. Es necesario que nosotros entendamos la diferencia entre las cosas de la carne y las cosas del espíritu. No, que está dormido.
No importa, ore por su esposo mientras está dormido y háblele. Mire, yo mi matrimonio, los que me conocen, hubo un momento en que estuvo más destruido, que nadie daba un peso por mi matrimonio con mi esposa. ¿Y qué hacía ella cuando yo llegaba trasnochado de otro lado? Ponía las manos en mi espalda y oraba por mí. Y yo no volví por mi propia voluntad. Yo sé que volví porque el Señor me llevó a mi casa nuevamente. Y por esa razón estoy aquí. Ore por su esposo, ore por sus hijos, ore por ese vecino que le arma el zaperoco, no sé, no lo deja dormir en la noche o que lo insulta o lo que sea. Ore, ore, ore y clame por ellos. Porque esa es la labor de cada uno de nosotros como iglesia. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Lo vieron? ¿Caminó con ellos? Y nosotros que tenemos las Santas Escrituras, el Nuevo Testamento, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice otra versión, que todos los que me das, no pierda yo a ninguno, y lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, se da cuenta la obra del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y aquí está la promesa. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Usted vio al Hijo? ¿Usted ha creído en Él? El día que usted parta, realmente va a partir con el Señor. Porque el Señor, aunque a muchos ahí por la internet les parezca esto una fábula, el Señor viene pronto. Y los que hemos creído, nos vamos a ir con Él. Así de sencillo. Está escrito. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Y no faltan, 41. Y murmuraban entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. No decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues este dice, del cielo he descendido? Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Sabe qué? Usted está aquí porque el Padre lo trajo aquí. Ni esta iglesia, ni yo, ni nadie. Dios Padre permitió que usted esté aquí. Ni siquiera por su propia voluntad. Solamente el Señor quiere que usted crea en la obra del Padre, en Jesús. Sigamos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué? Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que él come no muera. Fíjese lo que vamos a leer. Por eso usted nunca se deje engañar. Si usted ha creído, si usted realmente ha creído, usted tiene que tomar la cena del Señor. Tiene, porque Jesús lo dice. Versículo 51. ¿Ya lo leí?
No. Ah, sí, no lo he leído. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, ojo que esto es un condicional, ¿no? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en nosotros. ¿Y cómo llega uno a una congregación y le dicen, quédese sentado, usted no puede tomar la cena del Señor? Dios, pero yo he creído, sí, la embarré, sí, he pecado, sí, discutí con mi esposa, quizás regañé de más a mis hijos, me llevé N cantidad de cosas. ¿Y sabe qué? El enemigo lo coge y lo sienta ahí y lo hace sentir a usted lo más miserable del mundo. Lo único que usted necesita es haber creído. Eso es tomar la cena dignamente. ¿Usted creyó? Tómela. Pero si no creyó, ¿para qué? Está perdiendo el tiempo. Está coqueteando con Dios. Y no sirve. Coquetear con Dios no salva. ¿A usted que sabe qué lo salva a usted? Crea en el que Él ha enviado. Crea en el que el Padre ha enviado. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Esta palabra no es de el apóstol. Estas palabras salieron de la boca de Dios. Son las palabras de Jesús. El que come, 55, perdón. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y vivo yo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Amén. Amado, cuando el Señor dice, este es la sangre del pacto, quiere decir que con esa sangre Él limpió todos sus pecados. No tenga miedo de acercarse al Señor. Si usted ha creído, no importa qué cantidad de pecados tenga usted, qué haya hecho cuando fue joven o qué esté haciendo en este momento. El Señor dice en su palabra, arrepentíos y creed en el Evangelio. Póngase de pie, que hoy vamos a tomar la cena del Señor y tómela con gozo, con alegría, con agradecimiento, porque es el mejor momento de nuestras vidas. En Cristo hay perdón de pecados.